Mi nombre, bueno, yo soy el doctor Agustín Tiol Carrillo. Estudié la maestría en odontología legal y forense en la Universidad de Londres, egresé en 2017. Realicé mis estudios en estomatología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Y pues el tema que voy a hablarles el día de hoy es referente a los criterios dentomaxilares para la identificación y la estimación de edad, así como la sexación en subadultos. Recordemos que en terminología de antropología física y forense, el término de subadultos es referente a niños, porque en ocasiones nos enseñan mucho, ¿no? En la maestría, por ejemplo, identificar o estimar la edad en un adulto con respecto a su faceta auricular del íleon, por ejemplo, la cuarta costilla. Y sí, son criterios muy interesantes, muy importantes considerarlos, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando el cadáver o el cuerpo o el esqueleto es de un niño? Ese es el objetivo de esta presentación, conocer los criterios que se deben de tomar en cuenta para poder orientarnos acerca de la edad, el sexo de un esqueleto, por ejemplo, una osamenta de un subadulto. Dentro de mis objetivos que pretendo alcanzar con esta presentación es dar a conocer los alcances que las ciencias forenses tiene en apoyo a los niños víctimas del delito, ¿sí? Es difícil, a veces impensable creer que los niños pudiesen ser víctimas del delito, pero es una realidad que en nuestro país y en muchas otras partes del mundo los niños son víctimas directas del delito, ¿sí? Del maltrato infantil, por ejemplo, abuso sexual y cuestiones similares. Y evidentemente quien se dedique al área forense pues tiene que estar lo suficientemente preparado para enfrentarse también a estos casos amargos de maltrato a un individuo pues indefenso, ¿no? Explicar las formas en cómo la odontología forense nos puede apoyar para la identificación, estimación de edad y sexación en individuos pediátricos. Vamos a mencionar, porque digo, este tema sería impensable abordarlo si no hablamos también sobre los procesos de crecimiento y desarrollo maxilar y mandibular, ¿sí? Porque todos estos eventos, así como el desarrollo dental, se dan de forma cronológica. No hay niño que no tenga o no respete la cronología del desarrollo durante su etapa de infancia. Es decir, cuando un niño nace, por ejemplo, erupciona el primer diente primario, siempre es el incisivo central inferior el que erupciona. Esas peculiaridades o constantes son muy útiles para los antropólogos y odontólogos porque siempre hay constantes en la erupción o en el desarrollo de un niño. Y se sabe de antemano a qué edad aparecen esos sucesos. Por lo tanto, son en extremo importantes, pero en ocasiones los olvidamos. Por ejemplo, quien estudia odontología de repente no le interesa, a lo mejor no le gusta el área de odontología pediátrica y se olvida del periodo del desarrollo de los dientes, la erupción y demás, pero estos son criterios en extremo importantes si deciden dedicarse a la odontología forense, sobre todo a la identificación y estimación de edad. Y además, vamos a analizar condiciones que pueden perturbar los procesos de crecimiento y desarrollo normales, porque estos indirectamente podrían afectar también la estimación de edad en niños. Y bueno, en nuestro país, así como en otros lugares del mundo, el rastreo de cadáveres o restos humanos en sitios ilegales de depósito, pues es algo bastante frecuente. Y es un reto para los peritos forenses de todas las áreas identificar a cada uno de estos cuerpos que están, pues, dentro y sin identificar. No sabemos quiénes son. Entonces, existen diferentes áreas o ciencias forenses encaminadas a descubrir, a mencionar quiénes son las personas que están ahí dentro. Si es que esto es posible, porque en ocasiones no lo es. Para poder saber con precisión de quién se trata, pues ya sabrán de antemano que necesitamos elementos indubitables de cotejo, es decir, un expediente dental tomado en vida, recabado en vida los hallazgos dentales, radiografías tomadas en vida, para poder entonces compararlas y poder decir si se trata del mismo individuo o no. Sin embargo, cuando no sabemos quién es
y no tenemos la posibilidad de determinar quién es la persona de forma fehaciente, pues simplemente nos limitamos a decir o mencionar el sexo de la persona, la edad aproximada que tiene y algunas peculiaridades que podrían ayudar a individualizar a esta persona, ¿no? La antropología física y la antropología forense pues van encaminadas precisamente a esta área de prospección, recuperación y análisis de los restos humanos para dar respuesta a diferentes interrogantes. Por ejemplo, si se trata de huesos, preguntar o responder si son huesos humanos o no, o pueden ser huesos de animal, si son contemporáneos o no, por ejemplo, porque podríamos encontrar a lo mejor, no sé, una tumba prehispánica donde hay muchísimos esqueletos, pero no se trata de un caso forense porque no es algo antijurídico ni nada, simplemente es una cuestión arqueológica, ¿no? Son preguntas interesantes y muy importantes que el antropólogo debe de responder. Sobre todo también la determinación del sexo, también llamada sexación, o la estimación de la edad del individuo, ¿sí? Cuando en ocasiones los huesos son insuficientes para poder estimar la edad o determinar el sexo, a lo mejor no está el esqueleto completo y los elementos que están disponibles no son suficientes, a eso me refiero, es entonces cuando el antropólogo podría solicitar ayuda o asistencia al perito en odontología forense, quien tiene plenos conocimientos sobre el crecimiento y desarrollo facial, maxilar, mandibular y dental sobre todo. Evidentemente, cuando los procesos de identificación van encaminados para ser aplicados a individuos menores, es decir, a niños, hay diferentes consideraciones a tomar en cuenta. Primero que nada, los niños, evidentemente, dependiendo de a qué edad o de qué edad estemos hablando, son individuos inmaduros en muchos aspectos. Físicamente, por ejemplo, un niño de 1 año es notablemente más inmaduro que un niño de 5 años, evidentemente. Creo que está de más decirlo, ¿no? Pero también es normal ciertas condiciones fenotípicas de un niño de 1 año con respecto a un niño de 5 años, con respecto, por ejemplo, a su osificación, a su dentición, a la mineralización de los dientes permanentes que se están formando dentro de su maxilar o de su mandíbula. Son factores que van en constante evolución, pero que además son siempre constantes. Un niño de 1 año siempre va a tener los mismos elementos, al igual que cualquier otro niño de su misma edad. Habrá algunas condiciones que podrían mermar un poco estas constantes, pero realmente esos agentes externos podrían mermarlo en un poco porcentaje. Realmente la ventaja de la dentición, sobre todo la dentición primaria y permanente, es que esta no se modifica ni se altera de forma importante ante determinadas patologías, por ejemplo, desnutrición o malnutrición, ¿no? Que es una condición bastante frecuente en los pequeños. Y bueno, las características propias de la inmadurez biológica, tanto esquelética como dental, podemos aprovecharlas al máximo para extraer información sobre la edad y sexo del individuo, porque se dice, por ejemplo, que la dentición es el elemento más objetivo, el mejor elemento, la mejor opción para estimar la edad en individuos de menos de 13 años de edad. No hay otro elemento más fidedigno para poder saber con extrema precisión la edad de la persona, ¿sí? No podríamos decir tal vez, no es correcto decir determinar la edad, eso creo que ya quien estudie la maestría se los habrán hecho hincapié. La edad no se puede determinar porque determinar sería poder decir con detalle, pues tiene 13 años con 6 meses, 5 días, 2 horas. Es imposible. Pero podemos saber aproximadamente qué edad tiene de forma muy exacta prácticamente, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos factores de desarrollo o indicadores de desarrollo, pues se encuentra la dentición, tanto primaria como permanente. Por ejemplo, la dentición primaria pues tiene una cronología específica de erupción. Tarda aproximadamente 72 meses en manifestarse, hasta los 3 años más o menos.
Lo que sí podemos mencionar es que un niño de 3 años debe de tener ya su dentición primaria completamente erupcionada y desarrollada. Durante el proceso de desarrollo de esta dentición, pues se puede saber con detalle la edad, hasta los 3 años. Hay algunos autores que sustentan que después de los 3 años hasta los 5, los dientes pierden pues esa fidelidad para poder estimar la edad porque no experimentan ningún cambio, sino hasta después de los 6 años, ¿no? También, por ejemplo, un indicador biológico muy importante de maduración es la radiografía carpal. La mineralización y la calcificación y desarrollo óseo es muy importante, pues en cuestiones, por ejemplo, de endocrinología pediátrica, estomatología pediátrica, ortodoncia en niños, porque es aquella que nos permite saber qué edad tiene el paciente y qué potencial de crecimiento aún tiene. Realmente ese es el objetivo de esa radiografía, saber cuánto falta para que el niño crezca, pero sí podemos saber más o menos la edad del individuo analizando o revisando a detalle la radiografía carpal o, en su defecto, la radiografía panorámica, donde podemos observar el conjunto de dientes permanentes, dientes primarios, dientes incluidos, retenidos y características que solamente en ese individuo están presentes. Pues resulta interesante, tal vez un poco, pues impensable, creer que un niño puede ser vinculado con hechos delictivos o criminales. ¿Cómo puede ser? Si los niños son, pues, sinónimos de inocencia, sinónimos de amabilidad, ¿sí? Pero, ¿en qué casos puede ser necesaria la aplicación de la odontología forense para la identificación de subadultos? No son tantos, pero hay uno, por ejemplo, en extremo conocido: desastres naturales. El 19 de septiembre de 2017, el sismo que hubo a los 32 años del sismo del 85, ocasionó un derrumbe que conmocionó a todo México, el Colegio Enrique Rebsamen, donde hubo bastantes niños que perdieron la vida. Y evidentemente, por consecuencia de este colapso, los niños que estaban dentro, pues sufrieron, bueno, y que evidentemente fallecieron, sufrieron muchos daños en su estructura o en su cuerpo, de tal manera que a veces ni siquiera fue posible identificarlos visiblemente, salvo por pertenencia, reconocerlos tal vez. Por ejemplo, la guardería ABC. Ambos sucesos acontecidos en México. La guardería ABC, que se consumó en cenizas, pues también cobró la vida de muchos niños. Bien sabrán, por ejemplo, el antecedente histórico de la odontología forense en el Bazar de la Caridad. Todos aquellos que perecieron en ese incendio irreconocibles por estar carbonizados. Y en este caso, bueno, sucedió en una guardería y las víctimas son niños. Y los odontólogos forenses, a pesar de no ser odontopediatras, deben de aplicar los conocimientos afines para poder asistir a la autoridad para poder identificar a estos individuos. Por ejemplo, también niños víctimas de maltrato o infanticidio. Estas son algunas notas que yo recabé de internet, incluso de este año. Todas son de este año. El horror continúa. Hallado el cadáver de otro niño en una maleta. Conmoción en el Estado de México. Cuidadores mataron a golpes a un niño de 7 años. Hallan cuerpo de un niño dentro de una maleta en Ciudad de México. Encuentran cuerpo de una niña de 7 años reportada como desaparecida. Entonces, con estas 3, 4 notas que me puse, pues simplemente puse en el buscador y me salieron esas notas vigentes del año en México. De esa manera les puedo demostrar que, por supuesto, que los niños son víctimas del delito en nuestro país. Pero debo de decir que dentro de los antecedentes históricos del maltrato infantil no es algo nuevo. Por ejemplo, bueno, en Tiro y Sidón, en Líbano, evidentemente hace muchos años, los fenicios, caracterizados por sus virtudes en el mar, con sus barcos, ¿no?
Ellos, dentro de su religión, de su cultura, tendían a sacrificar a los niños para calmar la ira de sus dioses. Era la creencia que el sacrificar a un niño o a varios podría calmar el enojo de sus dioses. En México, la cultura azteca, se sacrificaban niños, pues se creía que los corazones de ellos satisfacían los deseos del dios del sol, por ejemplo, ¿no? En Atenas se hacía o se enjuiciaba a los niños recién nacidos para ver si estaban íntegros, si habían nacido sin ninguna alteración, entonces podían vivir. Si tenían alguna alteración dismórfica, a lo mejor algún síndrome, alguna alteración en alguna extremidad, eran utilizados como alimento para las fieras. En Egipto, por ejemplo, se tenía la creencia de que al arrojar a una jovencita a las aguas del río Nilo se purificaban sus aguas. En Londres, los hijos ilegítimos eran asesinados. Actualmente incluso, esto no es algo histórico, existen lugares en África donde se hace ablación del clítoris en las niñas. Y eso es una cuestión culturalmente aceptada. Por ejemplo, también en Alemania es tremendamente conocido los sucesos que acontecieron dentro de los campos de concentración, en particular Birkenau y Auschwitz, que afectaba la dignidad y la vida de todos sus internos, sobre todo los niños. De hecho, dentro de esa población, de la gente que estaba dentro de esos recintos, si había alguien que de plano no tenía oportunidad de vivir, eran los niños. No había ninguna posibilidad de que ellos pudieran sobrevivir porque eran débiles y no podían servir para los trabajos forzados, por ejemplo. De antemano se sabía que tenían que ir a las cámaras de gas, sin duda. Entonces, con estos ejemplos les puedo demostrar que el maltrato infantil es algo que se conoce desde hace ya siglos atrás. ¿Por qué es importante que el médico o el odontólogo forense conozca o tome en cuenta estos conceptos o estos antecedentes? En ocasiones el odontólogo puede ser el personal de la salud de primer contacto frente a lesiones sugestivas de maltrato infantil. Por ejemplo, golpes, antecedente de golpes en diferentes etapas de curación, ¿no? Identificación también de niños por sus características fenotípicas, genotípicas y adquiridas con fines legales. Fenotípicas, bueno, las características físicas del niño. Genotípicas, pues su genética. Y adquiridas. Por ejemplo, le realicé a ese niño 3 coronas de acero inoxidable, de acero cromo, en el diente 53, 54 y 55. Esas son características individuales y adquiridas de él. Entonces, esos pueden ser útiles también para la individualización o identificación de un niño. Estimación de edad a través de la dentición. Como ya mencioné, la dentición primaria es en extremo importante y en extremo precisa. Siempre se desarrolla con el mismo orden. Podría haber diferentes perturbaciones o modificaciones. Por ejemplo, que en lugar de que erupcione primero el central, salga el lateral. Pero jamás veremos que salga, por ejemplo, primero un primer molar primario antes del central. Eso jamás sucede y jamás va a suceder, porque son cuestiones ya perfectamente establecidas por la propia biología del ser humano. También la determinación del género a través de las características cráneo-maxilofaciales. Esta es una condición un tanto complicada en los niños. Ya comentaremos más adelante por qué motivo. La identificación de individuos desconocidos, ya sea adultos o niños, es siempre un reto para los peritos forenses. Es un reto de verdad. Por fortuna, la estimación de edad en niños o en individuos en crecimiento puede obtenerse con extrema facilidad. La situación aquí es que, el verdadero reto a los que nos enfrentamos nosotros como odontólogos forenses, apoyando a los antropólogos, es que la determinación del sexo o la sexación en un subadulto es extremadamente imprecisa. Podría atreverme a decir que el esqueleto de un niño
de 3 años es idéntico al esqueleto de una niña de la misma edad. Las características que moldean o modelan el cuerpo de un hombre o de una mujer se consiguen gracias a las hormonas que aparecen en la pubertad. Y solamente entonces el esqueleto adquiere la forma, la física de mujer o de hombre respectivamente. Cuando hablamos de un niño de 5 años o el esqueleto de un subadulto de 5 años, sin especificar el sexo, con mucha dificultad podríamos saber si es el esqueleto de una niña o de un niño, porque el efecto hormonal aún no se ha manifestado. Sí existen algunos hallazgos que podrían orientar, pero el riesgo de error es muy alto. El odontólogo forense debe explotar y aprovechar al máximo los indicadores biológicos de maduración. Pero, ¿qué son estos indicadores biológicos? Porque de hecho en ocasiones, cuando vemos niños en ortodoncia u odontopediatría, siempre nos fijamos en ellos y a veces ni siquiera sabemos que son propiamente indicadores que en el área forense podrían funcionar. Un indicador biológico son elementos corporales que se caracterizan por dos cosas, por ser constantes y por ser objetivos. Es decir, siempre aparecen en el ser humano, en la raza humana, en el mismo momento, en el mismo tiempo. Y objetivos porque siempre se manifiestan de la misma manera. De tal manera que podemos estimar con precisión la edad y la identidad de un individuo en crecimiento gracias a esto. Por ejemplo, este bebé que vemos aquí, viendo sus dientes, podríamos simplemente estimar, así a simple vista, que probablemente sea un pequeñito de 5 o 6 meses de edad, por los dientes que tiene presentes. Una variante que podría mermar o afectar esa percepción podría ser el riesgo o la posibilidad de que sean dientes natales o neonatales. Recordemos brevemente la diferencia. Un diente neonatal, el niño no nace con él y al cabo de 30 días, es decir, el diente erupciona los primeros 30 días después de nacido. Sin embargo, al nacer no lo tienen, no fue congénito. Congénito es presente al nacimiento, mientras que un diente natal es congénito. Cuando el niño nace, lo tiene. Ya erupcionó desde antes de que naciera. Entonces, eso podría ser una modificación, una excepción que confirma la regla. Pero en los niños promedio, más del 95 más por ciento de esos niños tendrán de 5 a 6 meses de edad con ver la dentición que presenta este pequeño, por ejemplo. Los niños se encuentran en constante cambio. Por ejemplo, acá, este cráneo, este esqueleto, vemos que tiene dentición primaria o mixta, dentición mixta, más bien. Y con precisión podríamos saber la edad aproximada de este niño. Pero para entender esto hay que comprender dos conceptos, el crecimiento y el desarrollo. Siempre los analizamos, quien estudia medicina u odontología los define, se ven en el temario de la carrera. El crecimiento propiamente es un término puramente anatómico, que se refiere al crecimiento, bueno, no al crecimiento, no quiero definirlo con la misma palabra, al aumento en las dimensiones de un cuerpo, ¿sí? Y es medible, se puede medir con detalle cuánto ha crecido en milímetros y demás. Mientras que el desarrollo puede no ser tan exacto su medición. Es más un proceso de diferenciación celular, de especialización celular, el proceso de desarrollo. Si definimos el concepto de crecimiento, es el aumento de las dimensiones de la masa corporal y será por hipertrofia o hiperplasia, crecimiento de las propias células o aumento en el número de células de un tejido, el que sea. Es un término anatómico, es posible poderlo medir, por ejemplo, el cráneo de un neonato con el cráneo de un adulto. Es muy evidente los cambios dimensionales entre los dos.
y es posible medirlos, porque son cambios, como dice a continuación, cuantitativos. Por ejemplo, también una niña de 5 años, que a lo mejor va a consulta con el pediatra, la mide y al cabo de 2 años que regresa con el mismo pediatra, vuelve a medirla y se puede saber cuántos centímetros creció en el último año, los últimos 2 años, porque se tiene esa precisión. Sin embargo, el desarrollo son los cambios más que cualitativos en el cuerpo y que son consecuencia de la organización, de la complejidad en la organización de los sistemas orgánicos, el grado de especialización de un tejido o de un órgano. Y es una cuestión fisiológica. Ay, perdón. ¿Fisiológica a qué me refiero? El mejor ejemplo del desarrollo podría ser un niño que no camina. Pero al cabo de los 10 meses, 11 meses, su cerebro ha comenzado a madurar, por lo que ahora tiene la capacidad de hacer cosas que antes no podía hacer. El sostén cefálico, por ejemplo, el caminar, el hablar, el poder aprender a escribir. También, por ejemplo, la menarca, la primera menstruación de una mujer, de una niña, es un claro ejemplo de desarrollo. Porque no podemos medirlo, pero sí sabemos que el cuerpo de esa niña ha sufrido un cambio drástico en su funcionalidad y ahora es maduro, se diferenció, se desarrolló adecuadamente. Cuando hablamos de factores o indicadores de crecimiento y desarrollo, hay que tomar en cuenta diferentes cuestiones. Por ejemplo, el patrón. El patrón quiere decir que, que generalmente un órgano, un hueso, tiene o tiende a crecer de forma proporcional a lo largo del tiempo. Siempre se sabe, por ejemplo, los centros de osificación, ¿sí?, que hay presentes en el maxilar o en la mandíbula, por ejemplo. Se sabe de antemano, por ejemplo, que el maxilar crece hacia arriba y hacia atrás, sin embargo, sufre un desplazamiento hacia abajo y hacia adelante. Eso es algo que se sabe de antemano que sucede. Así es el crecimiento de la cara, ¿no? O al menos del maxilar. También el maxilar o la mandíbula pues crece por consecuencia del crecimiento de otros huesos que están a los cuales está articulado, como la base de cráneo, por ejemplo. Pero podemos saber que el cráneo de un niño o la cara de un niño crecerá de forma proporcional a lo largo del tiempo. La variabilidad, a pesar de que se sabe los patrones de crecimiento de un individuo, también está demostrado que ningún individuo crece de la misma manera. Hay factores externos que merman o afectan el desarrollo y el crecimiento de un individuo. La función, por ejemplo. Hay una teoría que se llama teorías de la matriz funcional de Moss, que dice que la función determina la forma y la forma determina la función. Es decir, en niños que a lo mejor respiran por la nariz, tendrán un adecuado crecimiento del tercio medio facial por la adecuada neumatización de los senos maxilares. Sin embargo, cuando hay niños respiradores orales y no respiran por la nariz porque están obliteradas las fosas nasales, que habrá por consecuencia un colapso del tercio medio facial. De esta manera podemos saber o determinar o confirmar que ningún individuo crece igual. Las consecuencias del medio ambiente las afecta, las altera. Y por último, la cronología, que se refiere a la datación de un hecho y ordenación en el tiempo en función de la fecha en que se produce. La datación se refiere a la fecha. Por ejemplo, un niño un bebé que me llega al consultorio de 8 meses, la mamá de inmediato me va a decir, no le han salido los dientes y ya debió de haberle salido, porque sabe la mamá, a pesar de no ser odontopediatra ni ser odontóloga, que esos dientes deben de salir antes. Y no le han salido. Y se le hace extraño, y no la culpo, claro que sí, porque se sabe que en el ser humano la datación de la erupción de la dentición primaria es prácticamente en el mismo momento, como ya lo mencioné, ¿sí? Y bueno, pues aquí están los ejemplos que acabo de mencionar.
desarrollo del habla, desarrollo psicomotriz, que son cuestiones puramente fisiológicas, caracteres sexuales primarios, secundarios, la menarca, y realmente el crecimiento y el desarrollo generalmente son dependientes de cuestiones físicas, biológicas y hereditarias. Por ejemplo, un niño que sea, pues, pues no sé, hijo de personas extremadamente altas, pues por genética trae esa capacidad de poder crecer mucho más que un niño de su misma edad, que a lo mejor tiene una genética o una herencia de ser más pequeño o más bajito. En odontología forense hay dos términos que son importantes. Bueno, no nada más en odontología, también en antropología. La edad biológica y la edad cronológica. La edad biológica es precisamente aquella que el odontólogo o el antropólogo forense mide, porque es precisamente la que nos permite analizar el grado de maduración del cuerpo de una persona. Por ejemplo, qué tanto han crecido sus huesos, qué tan desarrollada está su dentición, por ejemplo. Mientras que la edad cronológica es en extremo subjetiva, porque la edad cronológica es los días, años, meses que una persona tiene de vida. Pero en la mayoría de las personas nunca va de la mano la edad biológica con respecto a la cronológica. La edad biológica es realmente la más objetiva. La más subjetiva siempre será la cronológica. Con respecto a la estimación de edad en subadultos, como mencioné hace un momento, la estimación es mucho más precisa cuando se trata de niños con respecto a los adultos. Porque después de los 13 años, la dentición es la misma en un niño de 13, un niño de 14, un adolescente de 17 o un adulto de 23. Tiene los mismos dientes. Difícilmente podemos saber si encontramos un esqueleto de una persona la edad exacta que tenía. No se puede. Hay algunas clasificaciones propuestas en antropología que habla sobre el desgaste dental para estimar la edad. Por ejemplo, el método de Soubov, de Broadwell, de Lamendin, que son hallazgos o elementos importantes para la estimación de edad, pero hablando de desgastes, pues yo he visto pacientes de 35 años con desgastes terribles por bruxismo. Y si el desgaste dental fuera un criterio objetivo para determinar o estimar la edad, quien encontrara el esqueleto de alguien con bruxismo de 40 años pensaría que tiene 80 por el grado de desgaste tan severo que tiene por parafunciones. Entonces, el desgaste dental, en mi muy particular punto de vista, es una forma muy subjetiva de estimar la edad. Pero, ¿por qué motivo en subadultos la edad es el mejor elemento? Porque la dentición tiene una determinación genética con una poca influencia ambiental. No importa dónde esté el niño, en qué parte del mundo, qué dieta tenga, siempre le van a salir los dientes prácticamente en el mismo momento. El grado de madurez ósea. Se sabe que desde que un niño está inútero, el producto está inútero, comienza el proceso de osificación desde que está dentro del útero. Y ese proceso de osificación y mineralización lo acompaña a lo largo de la vida hasta por ahí de los 19 o 20 años de haber nacido. Evidentemente hay mineralizaciones y desarrollos mucho más tardíos. Por ejemplo, la aparición del tercer molar o la osificación o calcificación de la sutura esfenobacilar son criterios clarísimos de que ha terminado de crecer una persona, de que ya se encuentra en la adultez, ¿sí? Así como la mineralización y el desarrollo dental. Es decir, no basta con yo solo ver a un paciente o a un individuo ver sus dientes primarios. Yo así a simple vista podría saber que este niño podrá tener 5 años, de 3 a 5, por el tipo de dentición que tiene. Pero podría decirlo con más detalle si veo una radiografía, porque podría ser que estos dientes ya los tenga presentes todavía, pero que seguramente al ver la radiografía podría ver que ya tiene risólisis por exfoliación de los dientes permanentes. Por lo tanto, podría asegurar con detalle que tiene aproximadamente entre 5 y 6, por ejemplo, ¿sí? Los dientes son considerados como el criterio más fidedigno, el más
aproximado hasta la edad de los 14 años, tras la cual se pierde esa sensibilidad para poderlos utilizar para dicho fin. Otros huesos que son muy útiles, por ejemplo, son el maxilar y la mandíbula, sobre todo. El maxilar generalmente, o por biología, tiene 6 diferentes centros de osificación. El maxilar, pues tiene o está constituido por los huesos palatinos, el paladar secundario y el paladar primario, que contiene los incisivos. Cuando un niño se está formando inútero, pues sabemos que la cara pues viene de diferentes procesos que están separados entre sí y que a lo largo de la vida intrauterina se fusionan y se unen. Tras esa fusión o perturbación de esa función, pues aparecerían determinadas alteraciones como el bipaladar hendido, por ejemplo. Pero en un niño que tenga un desarrollo óptimo, se fusionan desde la vida intrauterina, aproximadamente a los 6 meses de vida intrauterina. Y por ejemplo, en libros de Udo Krenzer de antropología forense, él menciona las características propias del hueso maxilar, incluso del seno maxilar, que puede ser un criterio objetivo de identificación también. ¿Cómo se va desarrollando el maxilar? Desde la 6ª semana que hace su aparición y osifica hasta los primeros años de vida, cuando ya aproximadamente después de haber nacido, aumenta gradualmente el tamaño del hueso, crecimiento del seno, sustitución dentaria. No hay que olvidar que el hueso, incluso en un niño, crece gracias a los dientes permanentes que se van aproximando a la cortical del hueso. De ahí aparece el desplazamiento secundario y el ensanchamiento o ampliación de la distancia intercanina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo viera el esqueleto de un niño con tremas y diastemas bastante marcados y un aumento de la distancia intercanina, podríamos pensar que la edad aproximada de ese niño obligatoriamente tiene que ser de 6 años, porque el espaciamiento secundario se da a esa edad, únicamente a esa edad. Por ejemplo, también, si vemos un maxilar, este es un maxilar de un niño, la apariencia del seno maxilar, que está pequeño, ¿no? También es posible en estas semanas poder determinar, pues, que empieza la formación de los gérmenes dentarios, al nacimiento, cómo va cambiando de tamaño los huesos por consecuencia también de los dientes primarios y permanentes que están comenzando a calcificar y a mineralizar en esa época de la vida. Esa es una tabla del libro de Udo Krenzer donde habla sobre el diámetro o el tamaño del seno maxilar. Noten cómo él puede saber aproximadamente con respecto a la anchura y la altura del seno maxilar la edad aproximada del individuo. Pero nótese también que son individuos subadultos, no adultos, ¿sí? Evidentemente, a lo largo del tiempo, el seno maxilar puede ir aumentando de tamaño. Pero otra excepción que confirma la regla es lo que les acabo de comentar. Un niño respirador bucal, pues podría no tener esta anchura ni altura porque no neumatiza sus senos, porque no respira por la nariz, por patología, ¿sí? Entonces siempre habrá algo que podría sesgar o alterar lo biológicamente establecido. Pero es una cuestión atípica, una cuestión única por patología, ¿no? La mandíbula también. La mandíbula, que proviene del cartílago de Meckel en la 6ª semana de vida intrauterina, de la 4ª a la 6ª semana, que se forma la cara. La mandíbula inicia su osificación. Su osificación, me refiero, empieza a endurecer aproximadamente a los 2 meses de vida intrauterina. Y proviene de 2 estructuras. Son pares el cartílago de Meckel, porque en ocasiones nos dicen la mandíbula es un hueso impar, no es cierto, es par. Tan es así que aquí observamos una mandíbula de un niño y se ve con detalle la sutura o la separación de estos 2 procesos. Que con el paso del tiempo esa sutura desaparezca por el grado de mineralización ósea es otra cosa, pero no quiere decir que la mandíbula sea un hueso impar. También existe una clasificación donde podemos conocer
el desarrollo de la mandíbula con respecto a la osificación de la apófisis coronoides, del cóndilo, de los gérmenes dentales que han comenzado a hacer su aparición. Por ejemplo, aquí vemos que apenas van calcificando el 85 y el 84, dientes primarios. Estamos hablando, pues, de un producto extremadamente pequeño, ¿sí? Pero en ocasiones el maxilar y la mandíbula son elementos insuficientes para poder decir con detalle qué edad tiene. También los antropólogos podrán hacer uso de las suturas craneales para conocer lo anterior, saber si ya están osificadas, por ejemplo, el ala mayor del esfenoides, la fontanela anterior, la frontal, la esfeno-occipital, las occipitales, las temporales, que son numerosas suturas o fontanelas que con el paso del tiempo van cerrando hasta su absoluta sinostosis. Entonces es posible saber la edad aproximada a través de estos espacios que se forman entre los huesos. Porque un niño cuando nace, pues su cráneo está abierto. Esa apertura, llamada fontanela, pues le permite pasar sin estorbos por el canal de parto, por ejemplo, y sobre todo permitir el crecimiento del encéfalo. Hay padecimientos donde está prematuramente cerrada las suturas que se llaman craneosinostosis y el niño tiene muchísimos padecimientos adicionales, ¿no? Entonces aquí podemos ver esas suturas y la completa visibilidad de las mismas. Los dientes podemos valorarlos para conocer la edad aproximada del individuo por dos vías, la clínica y la radiográfica. Siempre, desde mi punto de vista, es mejor tener los dos. Aunque si me dieran a elegir uno, preferiría la radiografía, porque la radiografía es mucho más objetiva, sobre todo al grado de mineralización del hueso, el grado de rizólisis, el grado de cierre apical de los dientes permanentes, porque yo podría ver a este paciente o a este individuo, a este cuerpo, si fuera a lo mejor un cadáver, con los dientes permanentes erupcionados, y yo diría, no, pues ya está grande, pero no me fijo, no me doy cuenta que tiene los ápices abiertos, no es tan grande como pensamos. Entonces, el ver clínicamente a un individuo subadulto puede ser un poco azaroso si no corroboramos mediante una radiografía lo pensado, lo premeditado, lo analizado previamente. Es decir, yo veo esto y pienso que tiene 5 años, pero si me enseña una radiografía podría cambiar de opinión. Hay algunos indicadores, por ejemplo, el saber si la mujer ya tiene o desarrolló su primer ciclo menstrual. Esa es una cuestión muy importante porque a partir de ahí se acelera mucho el crecimiento. Algo que es muy importante saber en cuestiones de crecimiento y desarrollo, sobre todo de la cara, es lo que menciona Ricketts con respecto al desarrollo y crecimiento de la cara de un niño y de una niña. Normalmente una niña comienza su desarrollo y crecimiento de la cara a los 9 años y lo completa a los 14, mientras que el hombre los comienza a los 9 y los acaba a los 16. El hombre siempre es mucho más lento en su crecimiento, siempre, siempre. Siempre encabeza la lista de desarrollo las mujeres, las niñas. Entonces, recapitulando, de 9 a 14 crecen las niñas, de 9 a 16 crecen los niños. Y es importante saberlo con fines de saber el grado de maduración de un individuo subadulto, ¿no? Existen algunas condiciones que podrían afectar el desarrollo de la dentición y también a su vez, a lo mejor confundirnos a nosotros si tuviéramos enfrente el cuerpo o el esqueleto de un subadulto. A lo mejor, pues no sé, por ejemplo, este es un niño del hospital que se le hizo extracción de todos los dientes. Si a lo mejor, digo, toquemos madera, ese niño en algún momento llega a requerir una identificación forense, pues está medio complicado saber qué edad tiene, porque ya no tiene dientes. Entonces,
una radiografía podría ser muy útil, pero a pesar de eso sería una cuestión bastante sesgada, bastante inespecífica. Existen otros padecimientos, otras condiciones que pueden afectar o confundir al odontólogo forense cuando se enfrenta a la identificación o a la estimación de edad en subadultos, porque se puede mermar o afectar el desarrollo dental por factores funcionales, como ya mencioné, la respiración bucal, por ejemplo, a lo mejor el crecimiento de la cara, a eso me refiero. Endocrinos o algunas alteraciones sindrómicas. Por ejemplo, los niños que tienen hipotiroidismo congénito o los niños con síndrome de Down que también desarrollan hipotiroidismo por su propia condición de síndrome de Down, son niños que tienen retraso en la erupción en la mayoría de las ocasiones. Entonces, si a lo mejor un niño sin síndrome de Down podría tener la erupción de su central inferior a los 6 meses, probablemente en este pequeño con síndrome de Down e hipotiroideo además, podría ser que le salgan a los 8 meses, 9 meses, y es una condición normal para el padecimiento subyacente que tiene. A eso me refiero con metabólicos y biológicos y endocrinos. Geográficos también porque pues existen algunas personas en otros países, por ejemplo, los nórdicos tienden a tener un desarrollo mucho más acelerado. De hecho, hay una tabla propuesta por un autor que se llama Petrovic, que menciona que los niños que crecen en ambientes fríos tienen un desarrollo y un crecimiento totalmente diferente a los niños que crecen en ambientes cálidos. Es una cosa muy interesante, pero es cierto. De hecho, Ricketts hace su cefalometría basado en las tablas de Petrovic. Y es una cosa muy interesante mencionar esto. Algunos síndromes genéticos que tienen dientes primarios o dientes natales al nacimiento, como el síndrome de Ellis-Van Creveld, por ejemplo, nacen con dientes. Y eso podría pues, confundirnos un poco de, ¿tiene 6 meses o nació con él? ¿De qué se trata, no? Entonces puede haber algunas alteraciones, las menos, pero existen. Existen las posibilidades de que se altere esa secuencia a la que estamos acostumbrados. La primera infancia se dice que inicia con la erupción del incisivo central inferior y culmina con la erupción del segundo molar primario, ¿sí? Todos primarios. El término de la primera infancia se da cuando aparece el primer molar permanente. Y posteriormente el término de la segunda infancia se da cuando aparece el segundo molar permanente. Y a su vez, la edad adulta se consuma con la erupción del tercer molar, ¿sí? Obvio permanente, no hay tercer molar primario, ¿sale? Entonces, el tercer molar es el que marca la etapa de la vida adulta, ya sea su erupción o si no erupcionó, su formación radicular completa. Pues para no hacer la presentación tan larga, pues aquí les ofrezco la secuencia cronológica más común de la dentición primaria y permanente, ¿sí? Con respecto a la erupción completa, por ejemplo, de los dientes deciduos, de los 2 a los 6 años se empiezan a calcificar las raíces de los dientes y hasta los 18 años la aparición del tercer molar. Son cuestiones que como odontólogos conocemos bien. Por ejemplo, aquí vemos una mandíbula de un niño. Quien vea esa radiografía, esa mandíbula, perdón, notará, pues que a lo mejor, pues contéstense a sí mismos, ¿qué edad tendrá? Si yo hace un momento les acabo de comentar que la dentición primaria termina de formarse o de erupcionar hasta los 3 años de edad, y que los segundos molares primarios son los últimos dientes en erupcionar, podríamos revisar o darnos cuenta que este niño no tenía erupcionados los segundos molares primarios al momento de morir. Extrayendo esos segundos molares primarios, nos damos cuenta que su formación radicular está incompleta aún. Tomando en cuenta esos factores o esas condiciones o esos indicadores, podríamos asegurar de forma muy objetiva que ese niño tenía entre 2 años y medio y 3 cuando perdió la vida, porque ya tiene todos los dientes primarios excepto los segundos molares primarios, que hacen su aparición desde los 2 años y medio hasta los 3 años.
Vean lo exacta que puede ser la dentición primaria para estimar la edad en un niño, ¿eh? El mismo niño viendo el maxilar. Recordemos que los dientes inferiores siempre van adelante, un paso adelante con respecto a los superiores. Démonos cuenta del grado de desarrollo dental, radicular, de este segundo molar primario y el grado de formación radicular del segundo molar superior primario. Prácticamente sus raíces aún ni siquiera empezaban a calcificar o a mineralizar, ¿sí? Otra característica que podemos tomar en cuenta para saber que se trata de un individuo subadulto es la presencia de los mamelones. Los mamelones son características que aparecen siempre en los dientes anteriores, nunca en otro diente, solo en los anteriores, y son 3. Les da un aspecto cerrado, cerrado con S, me refiero así como de sierra, ¿sí? Y le llaman también dientes en flor de lis. Normalmente los mamelones son siempre indicativos de dentición permanente joven, es decir, en un individuo de 6 a 7 años de edad. Normalmente los mamelones en una persona normal, en una persona que se desarrolle óptimamente, deberán estar desgastados después de los 7 años. Es decir, que si yo veo un diente sin mamelones, pues, o con mamelones, podría pensar en un diente que apareció o erupcionó entre los 6 y 7 años, porque después deben de desgastarse y deben de desaparecer. Cuando hay persistencia de mamelones, siempre debemos de pensar en patología oclusal. Por ejemplo, un niño con mordida abierta no tendrá desgaste de mamelones porque los dientes no tocan, no cierran. Entonces, eso es indicativo de patología oclusal. Pero en un niño que muerde de forma normal, que ocluye de forma normal, los mamelones deben de desaparecer al cabo de 1 año máximo después de haber erupcionado. Por ejemplo, aquí les ofrezco estas fotografías de un niño que de antemano sé que tiene 7 años y un niño que tiene 8 años. Nos damos cuenta cómo los mamelones están prácticamente inexistentes en un niño de 8 años. A lo mejor no completamente, pero de que está desgastándolos, sin duda alguna, ¿no? Por ejemplo, acá en esta radiografía podemos observar los mamelones de los dientes permanentes, ¿no? Se ven con mucho detalle, incluso desde que están en el hueso, su apariencia en flor de lis. También otro evento, otra condición que podemos tomar en cuenta para saber que se trata de un diente joven. Porque podría ser el caso que encontremos un solo diente en el lugar de investigación, no hay más, o una mandíbula tal vez. Son las líneas de incremento del esmalte y de la dentina. Las líneas de imbricación también se llaman periquimatías. Son líneas que aparecen en dientes permanentes jóvenes, que se dan por la secuenciación de aposición de esmalte y dentina durante la odontogénesis. Cuando está el órgano del esmalte en la odontogénesis, están los ameloblastos y los odontoblastos, el epitelio interno del esmalte y la papila dental, donde se van posicionando ameloblastos, odontoblastos, y respectivamente van produciendo una fina capa de esmalte, una fina capa de dentina. Entre cada capa de dentina y esmalte se van formando líneas. Esas líneas que se dan por la secuenciación en el desarrollo del diente periódicamente, bueno, no del diente, del esmalte y de la dentina respectivamente, aparecen estas líneas de forma recurrente y rítmica. Recordemos, como les menciono, pues aquí tengo el ejemplo de un órgano del esmalte que forma la dentición primaria, pues tenemos el epitelio interno del esmalte, el retículo estrellado y la papila dental. A partir de aquí se forman los odontoblastos y los ameloblastos para que se dé la forma del diente y la rítmica aposición de esmalte y dentina respectivamente. Aquí lo vemos, los ameloblastos, los odontoblastos, la predentina y la posición de esmalte. Y vean la separación de ambos. Ajá. Y así sucesivamente hasta que se termina de completar el desarrollo del diente, de la corona. Les voy a mostrar una fotografía que pude tomar en un niño donde se le observan hermosamente esas líneas de imbricación o líneas o periquimatías. Eso es propio de un diente joven. Dense cuenta que este es un diente
perfectamente joven porque tiene sus mamelones y tiene las líneas de imbricación o periquimatías. Y los libros de histología bucal nos dicen que las periquimatías o líneas de incremento son igual a las líneas del tronco de un árbol, que van posicionándose tiempo tras tiempo, momento tras momento, con respecto a la maduración del, pues en este caso del árbol o del diente. También sucede lo mismo en la dentina, ¿sí? Nada más menciono eso, que en la dentina también hay líneas de incremento en la posición secuencial de la dentina secundaria a lo largo de la vida. Existe una línea que se conoce como línea neonatal. En el esmalte hay unas estrías que se conocen como estrías de Retzius, pero el esmalte neonatal tiene una importancia peculiar en odontología forense, porque cuando hablamos a lo mejor de un niño, bueno, el cuerpo de un niño no sabemos nosotros si a lo mejor el niño que vemos que está muerto, ¿cómo lo puedo decir? El diente erupcionó cuando ya había nacido o murió el niño sin que el diente haya, a ver, déjenme organizo mis ideas. La línea de neonatal aparece cuando el niño nace. El esmalte formado in útero es más puro y más libre de defectos que el que se calcifica postnatalmente. Entonces, eso podría ayudarnos a diferenciar si hay presencia de línea neonatal o no. Es decir, si el niño nació y respiró, o si a lo mejor encuentran el cuerpo de un feto, de un niño, no podemos saber si a lo mejor murió in útero y a lo mejor después lo sacaron, pero nunca tuvo ese cambio o esa exposición al medio ambiente que pudo haber demarcado la línea neonatal. ¿Sale? Entonces, la línea neonatal aquí se ve con detalle. Este es el esmalte formado in útero, que es un esmalte puro, un esmalte libre, digamos, de defectos, pero cuando una persona nace y se expone a los contaminantes del medio ambiente, a la alimentación, bla, 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 comienzan a aparecer este tipo de detalles, ¿no? Digamos, como de defectos en el esmalte. Y esta línea se conoce como línea neonatal y puede tener alguna relevancia en odontología forense. Aquí vemos, por ejemplo, la línea neonatal también. Esmalte puro, esmalte postnatal. Existe un autor que se llama Demirjan, que nos ofrece una clasificación con respecto al desarrollo de los dientes permanentes incluidos. Incluido quiere decir que el diente aún no le toca salir, no es el momento de erupcionar por la edad del niño. Cuando ya pasó el tiempo de erupción, pero no salió, se le conoce entonces como retención. Este niño tiene la boca llena de dientes incluidos porque es un niño pequeño y todavía no tendrían por qué erupcionar ninguno de estos dientes, ¿sale? Entonces, Demirjan analizó 2.928 sujetos de entre 3 y 16 años, niños franco-canadienses, y él evaluó o valoró exclusivamente los dientes inferiores, más no los superiores. Porque los superiores, él sustenta y tiene razón, están muy encimados, hay mucha transposición, digamos, de seno maxilar, hueso palatino, cornetes y demás, con los dientes permanentes que están incluidos y no nos permite visualizar bien su etapa de desarrollo. Sin embargo, en los dientes permanentes inferiores no hay estorbos anatómicos que nos permitan o que nos impidan saber el grado de desarrollo que estos dientes tienen. Por ese motivo, Demirjan exclusivamente analizó dientes inferiores desde el lado izquierdo, de hecho, ¿sí? Pero él dijo, puede ser usado mi análisis tanto del lado izquierdo como del lado derecho, no importa. A fin de cuentas, no hay problema, pero yo usé siempre el lado izquierdo para realizar mi estudio. Él se basó o se fundamentó en la clasificación del desarrollo radicular de Carmen Nolla. Carmen Nolla pues también nos especifica con respecto a los molares, por ejemplo, la calcificación apenas de las cúspides, tanto de los molares como de los premolares, y así sucesivamente hasta que se va posicionando la dentina, el esmalte,
la raíz, hasta que el diente ha culminado su desarrollo, siendo este el diente más maduro una H o el diente más inmaduro una A. Y entonces, Demirjian dice que se debe de hacer el análisis de derecha a izquierda, es decir, empezando con segundo molar, luego primer molar, después premolares, caninos y hasta el último incisivos. Ese es el orden que sugiere el propio autor. Y aquí podemos analizar estas tablas, ¿no? Con respecto, eso es en niños mexicanos, con respecto a niños y niñas. Por ejemplo, con respecto a la clasificación de Demirjian, de la A a la H, hablando del segundo molar en niñas, si a lo mejor, si el segundo molar permanente está en el grado H o en la nomenclatura H, seguramente esa niña tiene aproximadamente 15 años de edad. A eso se refiere o así es como se interpreta esta tabla, ¿sí? Es necesario contar con una radiografía panorámica donde se visualicen con detalle los dientes permanentes incluidos. Por ejemplo, acá, este niño, pues, la duda es qué edad tiene, ¿no? Si vemos sus dientes, podemos darnos cuenta, pues, de que ese niño tiene dentición mixta temprana. Apenas le están saliendo los centrales. Bueno, y los laterales más todavía. Ya tiene los seises, los primeros molares permanentes, tanto superiores como inferiores. Por tanto, ese niño aproximadamente tenía entre 6 y 7 años de edad, por el tipo de dentición que presenta. No hay duda alguna de eso. Por último, para concluir con esta presentación, hablaré un poco sobre la sexación de individuos subadultos. Como ya mencioné, determinar el sexo en individuos subadultos es muy complicado, porque en niños no se ha presentado el desarrollo sexual ni hormonal durante la infancia. Eso aparece aproximadamente a los 9 o 10 años, pero ni siquiera a pesar en esa edad podemos saberlo, sino hasta que el efecto hormonal ha concluido. Y concluye durante la adolescencia, cuando el cuerpo de una mujer se configura como tal o el de un hombre. La determinación del sexo en subadultos es muy subjetivo y difícilmente supera hasta el 70% de precisión. Pero, paradójicamente, la mandíbula es uno de los huesos más fidedignos para determinar esto. Y nos importa mucho a nosotros saberlo. Por ejemplo, este esqueleto de un niño, bueno, pues lo vemos, pero la duda ¿es niño o niña? ¿Qué edad tiene? Bueno, tiene dentición primaria completa, pero ¿es niño o niña? ¿Quién sabe? No podemos saberlo. El cráneo de una niña es igual al cráneo de un niño, al menos en esa edad. Este maxilar igual. Son maxilares de un niño, pero pues no podemos saber a detalle si es niño o niña. Para poder saber eso con detalle, si podemos, de preferencia, tener el esqueleto completo, mejor. Si el esqueleto no está completo, entonces hay grandes limitaciones, ¿sí? Una característica importante para la sexación en individuos subadultos es la prominencia o el pronunciamiento del mentón. Aquí podemos ver esta mandíbula de este niño y tiene un pronunciamiento bastante importante en el mentón. Por lo tanto, este es un hallazgo muy común o mucho más común en niños que en niñas. Por lo tanto, viendo esta mandíbula, podríamos inferir que se trata de un varón. Veamos en contraste con una mandíbula que no tiene esa condición. Es muy probable que esta mandíbula sea o haya sido de un niño, mientras que esta mandíbula que no tiene el mentón pronunciado sea propiamente de una niña. También el arco dentario de los niños tiende a tener los caninos fuera del arco. Es algo muy común en los niños. Mientras que la arcada dental de una niña tiende a tener una forma parabólica.
y todos los dientes se encuentran metidos o dentro del arco. La eversión goníaca también. Eso quiere decir que el gonion, que de hecho es un punto cefalométrico y que habla sobre la unión del cuerpo de la mandíbula con la rama ascendente, es muy pronunciado cuando se trata de niños. Y dense cuenta inclusive que en esta fotografía se ve la eversión goníaca con la prominencia del mentón. Las dos condiciones en la misma mandíbula. Viéndola desde arriba, observamos la eversión goníaca y el engrosamiento de la mandíbula en este lugar. Por lo tanto, es probable que esa mandíbula pueda ser propia de un varón. Veamos, por ejemplo, esta mandíbula que tiene los caninos dentro del arco, una forma parabólica de la arcada, y la eversión goníaca es prácticamente inexistente. Mientras que en esta mandíbula vemos la eversión goníaca muy gruesa, los caninos fuera del arco, y lo más probable es que esta mandíbula sea indicativa o propia de un niño, un varón. Y bueno, como conclusión de la presentación que acabamos de escuchar, podría concluir que la identificación de individuos desconocidos es un reto para aquellas personas que se dedican a las ciencias forenses. Y hay muchos métodos para poder identificar a las personas, conociendo su edad, sexo y por ende el objetivo principal que es su identidad. ¿Quién es? Por suerte, cuando tratamos de individuos subadultos, de niños, es mucho más sencilla la estimación de la edad. Prácticamente podemos decir que la podemos determinar o estimar en más del 98% de los casos, ¿no? Después de los 14 años esto se pierde, ¿no? Lo que sí nos dificulta mucho, pues, es determinar el sexo del individuo. A diferencia de los adultos, los subadultos tienen específicas condiciones que permiten estimar de forma certera la edad. Sin embargo, el sexo es más complicado. El odontólogo trabaja en conjunto con el antropólogo para la identificación de individuos, ya sean niños o adultos, por lo que tenemos que tener frescos estos conocimientos que acabamos de estudiar. Muchas gracias por su atención.